Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este ciclo de videoconferencias que organiza la sección de Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia, aplazada desde el mes de octubre. Esta conferencia se titula El Trial Bici. Entonces viene avalada y nos la va a presentar generosamente una psicóloga llamada María Luisa Martín Bascuñada. Ella está colegiada aquí en el Colegio de Madrid. Sin embargo, sigue en el grupo de trabajo de Psicología del Deporte en la región de Murcia, en el Colegio Oficial de Psicología de la región de Murcia. Ella es máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, también en la Universidad Autónoma de Madrid, como muchos de nosotros. Socia fundadora y CEO del Centro de Psicología Vinco, en la localidad de Vera, en Almería, y allí trabaja en el ámbito de la salud y de la psicología deportiva en varias modalidades. Además de esta disciplina, que para mí es muy novedosa, nunca la había escuchado, ella ha trabajado también en el área del motor, en la disciplina de motocross, en fisiculturismo y fuerza, también en powerlifting, en foso olímpico y además en baloncesto, además de muchas otras modalidades. ¿Qué más decir de ella? Pues poco más, que es una persona que ha participado con nosotros activamente en la sección, presencialmente en las segundas jornadas, que os invito a ver, además de las primeras, y pues bueno, a través de este tipo de conferencias. Sin más, le voy a dejar la palabra a María Luisa para que ella, si se me ha olvidado algo o me he equivocado, pues me corrija y aumente su prestigio por esta vía. Nada más, lo dicho. Muchas gracias, bienvenidos y le dejo la palabra. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias, Santiago, por la presentación, que lo ha hecho muy bien, no te ha olvidado nada. Vale. Muchísimas gracias al colegio por contar conmigo siempre para el tema de las jornadas, para ahora los ciclos de videoconferencia, que a mí me hace mucha ilusión, sobre todo aportar mi pequeño granito de arena. También pedir disculpas por la última vez que no se pudo realizar por problemas técnicos la conferencia, pero espero que hoy salga todo bien. Voy a compartir pantalla. Me decís si la veis correctamente. ¿La veis todo correctamente? Vale. Bueno, la conferencia de hoy va a tratar sobre el trial bici desde la psicología del deporte. He elegido el trial bici porque al ser un deporte minoritario creo que muchos de vosotros no lo conocéis. Entonces, el objetivo principal de esta conferencia va a ser explicar en qué consiste el deporte en sí, explicar un poco qué variables psicológicas son las que intervienen en este deporte y cómo a través de la psicología del deporte y nosotros como profesionales podemos abordar un deportista que nos venga de esta modalidad, cómo lo podemos abordar, qué trabajo podemos hacer y qué variables son las que más tenemos que tener en cuenta. Lo primero, vamos a centrarnos un poquito en la historia de este deporte. Es un deporte que es originario de España. Fue inventado por el padre de Ot Pi, que es Pedro Pi, que fue el primer campeón de España de trial de motocicleta. Al principio el trial bici se llamaba trial sim, ya que como vienen del trial en motocicleta, sería trial sin motor, se llamaba. Entonces, como curiosidad, Pedro Pi, que trabajaba en Montesa, que era una fábrica de motos, creó la primera bicicleta de trial que se llamaba Montesita.
Y bueno, a raíz de la primera bicicleta de trial ya empezaron a evolucionar a las bicicletas de trial que tenemos hoy en día. Por repasar un poco en la actualidad cómo nos situamos a nivel nacional en este deporte, tenemos al campeón del mundo de élite masculino en 20 pulgadas, Borja Conejo, español. Tenemos campeona del mundo de élite femenino en 20 pulgadas, a Vera Barón, también española. Tenemos al campeón del mundo junior en 20 pulgadas, Martín Riera, también español. Y tenemos al campeón del mundo junior en 26 pulgadas, Daniel Cegarra. Entonces, un poco el repaso de la actualidad de los deportistas que tenemos, porque creo que mínimamente merecen que le hagamos un reconocimiento. Entonces, bueno, hemos tenido muchísimos campeones del mundo a lo largo de la historia del trial bici, y entonces creo que simplemente conocer el deporte ya es interesante. Entonces, ¿qué es el trial bici? Por explicar un poquito qué es el deporte. Pues es una modalidad de ciclismo, como he dicho, se deriva de los triales de motocicleta, y en la competición de trial el objetivo del piloto va a ser, nos vamos a encontrar con circuitos donde encontramos diferentes recorridos a los que vamos a llamar zonas, y el piloto tiene que superar una serie de obstáculos que va a ir encontrando en cada zona. Lo más importante del deporte es que para superar estos obstáculos el piloto no va a poder poner ni los pies ni parte de la bicicleta que no sean los neumáticos, ni en el suelo ni en el obstáculo. Por explicar un poquito más el deporte, en competición las categorías serían categorías por edad. Dentro de un circuito vamos a encontrar diferentes recorridos que se marcarán por flechas de diferentes colores, que cada color corresponde a una categoría diferente. En un circuito de trial vamos a encontrar un mínimo de 5 zonas, que después voy a explicar un poquito cómo son las zonas. Para cada zona, el piloto tiene 2 minutos para pasar esos obstáculos, y dentro de cada zona vamos a encontrar un máximo de 6 obstáculos. Por cada obstáculo o cada sección que pase el deportista va a tener 10 puntos, teniendo un máximo por zona de 60 puntos. En el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo y los Juegos Mundiales de la Juventud, el ganador sería quien tenga al final más puntos acumulados. Importante también es que, por lo general, por cada zona se pasan 2 veces. Siempre va variando en función de la organización, pero se suele pasar 2 veces por cada zona. Otro punto a tener en cuenta son las penalizaciones. Si el deportista, haciendo una sección, tiene un apoyo sobre un obstáculo o sobre el suelo para restablecer el equilibrio, ya sea con una parte del cuerpo o con una parte de la bicicleta, que no sean los neumáticos, en ese obstáculo no sumaría los 10 puntos, porque habría una penalización. Después hay unas penalizaciones más graves, que sería si el deportista sujeta la bicicleta con una parte que sujeta la bicicleta con una parte que no sea el manillar, si pone los 2 pies sobre el suelo, si hay una caída, entonces había una penalización grave que implica que el deportista tiene que salir de la zona, y entonces ya no sumaría esos puntos de esa zona. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta al trabajar con los deportistas. Para familiarizarnos un poco con la herramienta que usan estos deportistas, que es la bicicleta, vamos a encontrar 2 tipos de bicicletas. Tendríamos las de 20 pulgadas, que tienen ruedas sobre 18 y 23 pulgadas, que, como veis en la foto, tienen las ruedas como más pequeñitas. Y después tenemos otra categoría, que serían las de 26 pulgadas, que tienen unas ruedas más grandes y son ruedas entre 24 y 26 pulgadas.
Nos vamos a familiarizar por si alguna vez veis una competición de trial para que sabéis de las categorías de la bicicleta. La bici es rígida, no tiene amortiguación, no tiene sillín y los deportistas irían siempre de pie. A nivel mecánico son bicicletas muy simples, no tienen cambios, como hemos dicho, no tienen sillín y lo que se hace es buscando la menor expresión de peso posible en la bicicleta. O sea, cuanto menos pese la bicicleta, más ligera sea, pues más cómoda para el deportista, menor cansancio a lo largo de la competición y más manejable. Para que os hagáis una idea, cuando el trial bici empezó, las bicicletas pesaban alrededor de unos 14 kilos y en la actualidad podemos encontrar bicicletas con pesos muy ligeros que pueden llegar a pesar unos 6 kilos. ¿Cómo se consiguen que las bicicletas pesen tanto? Pues se usan unos materiales muy ligeros como puede ser el carbono, el titanio y el magnesio para hacer la bicicleta lo más ligera posible. Para explicar un poquito las zonas, vamos a encontrar sobre 5 y 10 zonas como máximo en un circuito de trial. En cada zona, bueno, si veis, por ejemplo, esta zona, aquí tendríamos una zona que está hecha con estructuras de hormigón. Y entonces, dentro de cada zona estarían los obstáculos marcados, que habría un máximo de 6 obstáculos y en los obstáculos podemos encontrar desde piedras, agua, podemos encontrar pendientes, taludes, troncos de árboles, estructuras de hormigón, podemos encontrar estructuras metálicas, construcciones, o sea, un sinfín de tipos de obstáculos, ya sean artificiales o naturales. Dentro de cada zona encontraríamos unas flechas, como he dicho antes, son unas flechas que van por el color de la categoría, que marcaría el recorrido que tiene que hacer el deportista dentro de cada zona. Como cosas importantes también que tenemos que saber es que cada zona va a tener una puerta de entrada y una puerta de salida. El piloto va a tener 2 minutos para pasar la zona. ¿Qué marca la entrada y la salida? El eje de la rueda delantera. Es decir, cuando el eje de la rueda delantera entra en la zona, empezaría a contar el tiempo y cuando el eje de la rueda delantera sale, se acabaría el tiempo. Si el deportista supera los 2 minutos de tiempo, habría una penalización. Por lo general, hay 2 jueces, uno que dentro de lo que es cada zona, un juez que llevaría el tiempo y otro juez que estaría pendiente de que no haya ningún tipo de penalización y que el deportista pase cada obstáculo de forma correcta y se vayan sumando los puntos. Aquí podéis ver un poco 3 tipos de zonas. Encontramos una zona que tiene neumáticos, aquí tenemos una zona que tiene piedras, una zona de troncos. Como psicólogos y como profesionales, ¿qué tenemos que saber? Que cada zona tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el tema de las gomas de los neumáticos flexan más, las piedras agarran más, los troncos resbalan más. Entonces tenemos que también tener la comunicación con nuestro deportista y saber qué zona se le da mejor, qué zona se le dan peor y también nosotros conocer un poco el deporte. Os voy a poner un vídeo para que os vayáis familiarizando con el deporte en movimiento, que es como hay que verlo. Y os voy a poner de un deportista pasando una zona. Aquí entraría en la zona. Aquí habría pasado un obstáculo y entraría en la siguiente sección.
fas complicadíssim aquest lateral d'equilibri. Fàcil per al Ràdio Espanyol, un fort aplaudiment. Últim cavallet del sector número 4. Té temps per realitzar el sector número 5, inclús el 6, agafant l'avantatge sobre els seus contrincants. El puntero del Ràdio Espanyol, últimos metros, últimos pasos, lateral. Y ya habría terminado la zona. Como no ha apoyado ningún pie, como no ha tenido ningún error, tendría la máxima puntuación en esa zona. Para centrarnos un poco en las capacidades físicas que tienen que tener estos deportistas, en primer lugar sería el equilibrio. Como habéis visto, el equilibrio es una capacidad física súper importante en este deporte, y más en las alturas que tienen y que son pasos bastante difíciles. Otra capacidad que tienen que tener es la fuerza explosiva, flexibilidad de rodilla y de tobillo, coordinación, resistencia, ya que, como he dicho, por lo general se hacen 2 vueltas a todas las zonas, o sea, tienen que tener la capacidad de resistencia para pasar toda la zona adecuadamente. Esto no es una capacidad física, es más una curiosidad, y es que tenemos que tener en cuenta si el deportista es zurdo o diestro. Si es zurdo, el deportista saltaría hacia la derecha; si es diestro, saltaría hacia la izquierda. Por lo general, en la competición se suelen poner los obstáculos mitad que favorezcan a los zurdos, mitad que favorezca al diestro. Pero son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la altura de la persona también es importante, porque cuanto más altura tenga la persona, más capacidad de salto. Entonces, muchas veces la altura de la persona favorece en este deporte. El entrenamiento físico que suelen hacer es el trial bici en sí, pues pasar diferentes obstáculos, ir a diferentes circuitos, probar diferentes zonas. El trabajo al aire libre, en montaña, en obstáculos naturales. O sea, el trial bici en sí suelen entrenar una media de 1 hora o 2 al día en lo que es trial bici en sí. Otro ejercicio que se suele entrenar en el entrenamiento físico es el ejercicio de resistencia, como correr, bicicleta de montaña. En el gimnasio, para el tema de la explosividad, entrenamiento de fuerza. El crossfit también le viene muy bien. Entrenamiento en equilibrio, que lo hacen tanto con la bicicleta como con otro tipo de ejercicios. Y flexibilidad y estiramientos. Y bueno, después de explicar un poquito en qué consiste el deporte, aunque a lo largo de explicar lo que es la psicología del deporte vamos a ir entendiéndolo mejor, vamos a pasar directamente al entrenamiento mental. Entonces, nosotros como psicólogos, si nos viene un deportista con estas características, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta y cómo vamos a trabajar cada variable? La primera variable sería la atención y la concentración. Atención, en este deporte estarían implicados todos los tipos de atención. Atención sostenida, porque tengo que tener una atención sostenida durante todas las zonas y durante toda la competición. El deportista tiene que tener una atención selectiva para procesar los estímulos más relevantes y dejar a un lado los que no tienen ninguna relevancia. Y atención dividida, en el sentido de que el deportista tiene que estar pendiente de la sección que tiene que pasar, del obstáculo que tiene que pasar, pero al mismo tiempo tiene que dividir la atención para preguntar el tiempo. El tiempo, como he dicho, hay un juez que va cronometrando el tiempo, y entonces le iría diciendo cuánto tiempo lleva, porque no puede pasar de los 2 minutos. Entonces, por lo general, cuando pasan un obstáculo, ellos preguntan tiempo, y entonces el juez le dice el tiempo, se van regulando y siguen en la competición. La concentración es una de las variables más importantes, porque un lapso en la concentración puede invitar a la duda en el deportista, al miedo, y puede hacer más probables los errores.
partimos de la base que es un deporte que implica riesgo. Implica riesgo porque los obstáculos están a mucha altura, son obstáculos difíciles. Por ejemplo, aquí estáis viendo una caída aquí puede hacer mucho daño. Entonces, la concentración tiene que ser plena. Entonces, ¿dónde tienen que tener la atención estos deportistas? Pues primero, en el orden de paso de los obstáculos de cada zona. Atención a qué trayectoria estoy haciendo y a la técnica que estoy utilizando. Atención a las posibles dificultades que pueden ir apareciendo. Atención interna a las propias fuerzas, atención únicamente a los estímulos relevantes, evitando posibles estímulos negativos que puedan hacer interferencia en el rendimiento. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta y que pueden hacer interferencia en la concentración? Pues el tiempo, porque tienen un tiempo para pasar esa zona. Los errores que puedan ir cometiendo también pueden hacer interferencia en la concentración. Las penalizaciones, si hay una penalización, también puede hacer que el deportista pierda la concentración. Otros competidores. A otros competidores es porque el deportista, si va a entrar en una zona, está viendo, el deportista que va delante suya, está viendo cómo está haciendo el recorrido. Entonces, dependiendo de las puntuaciones, ya cuando está más avanzada la competición, sí puede hacer interferencia en la competición. El público, pues como veis en la foto, el público se suele poner alrededor, y más en las competiciones más nacionales, pues se suelen poner alrededor de la zona y entonces está muy cerca del deportista. Entonces hay que trabajar con el deportista de que todos esos estímulos no le hagan interferencia en su rendimiento. Y otro factor que hay ya, sobre todo en las competiciones de más alto nivel, es el speaker, porque el speaker va comentando todo lo que va haciendo el deportista y a veces cuando está muy cerca de punto, estamos al final de la competición y hay mucha rivalidad entre ellos, sí le puede hacer interferencia en la concentración. Entonces, un trabajo que hay que hacer con el deportista, sobre todo un trabajo en abstracción, de que sepa abstraerse del entorno y que sepa estar donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en concentración con el deportista? Pues que aprenda a mantener las condiciones atencionales a lo largo del tiempo, así como su capacidad de adaptarse y recuperar la concentración ante las distracciones que puedan ir apareciendo. Entonces, le enseñamos al piloto a saber cambiar el centro de la concentración, a recuperarse rápidamente de los contratiempos, así como mantener el centro de la concentración de un modo muy equilibrado durante toda la competición. Otra variable que haría interferencia en este deporte sería la confianza. El deportista tiene que tener confianza plena en sí mismo y en la ejecución y a nivel técnico, porque es un deporte, como hemos dicho, complicado y que implica riesgo físico y real. ¿Qué desequilibrios podemos encontrar en la confianza en este deporte? Pues una falta de confianza, podemos encontrar un exceso de confianza y una falsa confianza. Por lo general, lo que vamos a encontrar más en este deporte es un exceso de confianza. Un error típico de estos deportistas es el exceso de confianza, que puede hacer que ejecuten los pasos y la técnica sin la atención adecuada y entonces los puede hacer puntuar negativamente. Por ejemplo, podemos ver en una competición a un deportista que en la primera vuelta pasa todos los obstáculos, todas las secciones con facilidad, con mucha facilidad y que le sale todo muy bien, y de repente en la segunda vuelta algo que había hecho con muchísima facilidad en la primera empieza a salir mal. ¿Qué está pasando? Pues quizá un exceso de confianza le hace, pues es simplemente no prestar la atención que tiene que tener y le hace equivocarse. Entonces la confianza tiene que ser plena en todo momento, pero no pecar de un exceso de confianza para que las ejecuciones sean muy precisas y potentes. Tenemos que tener en cuenta eso, la altura de los obstáculos y la complejidad del deporte en sí.
Otra variable que tenemos que tener en cuenta y que tendríamos que trabajar con el deportista sería el análisis y la planificación. Cosas importantes que tenemos que saber. El día previo a la competición, por lo general, el circuito ya está marcado. Entonces ya tiene todas las zonas y todos los obstáculos estarían marcados. Entonces el deportista puede ver el circuito el día de antes, que no puede probarlo, pero sí puede verlo. ¿A qué nos ayuda esto? Vale, pues si podemos ver el circuito el día de antes, podemos primero analizarlo y después planificar qué queremos hacer el día de la competición. Nos da margen para la planificación. Pueden estudiar la trazada, pueden ver por dónde van a pasar, cómo lo van a pasar el obstáculo, qué dificultades pueden tener. Entonces nos da un poquito de margen de planificar. Otro momento importante en el análisis y planificación es que minutos antes de entrar en la zona, el deportista puede ver de nuevo por dónde tiene que pasar. Y por lo general pues van andando y entonces van mirando de nuevo todos los obstáculos. Sobre todo, los minutos antes de entrar en la zona, lo que se suelen fijar es si hay alguna piedra que no estaba, si hay algún surco que no estaba, si hay alguna modificación en el terreno, porque por lo general, como estáis viendo, son terrenos muy naturales. Entonces, tienen que tener capacidad de análisis y capacidad de cambio en la planificación si hay algo nuevo que no habían tenido en cuenta con anterioridad. Y durante durante el paso de la zona, tienen que tener también capacidad de análisis y planificación, porque a lo mejor lo que yo había planificado no está funcionando. Tengo que tener capacidad de volver a planificar si no funciona lo que yo había planificado. ¿Qué más hay que trabajar con estos deportistas? La toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones es algo súper importante. Hay algunas competiciones que el orden de las zonas estaría marcado, pero por lo general tenemos orden libre, es decir, que el deportista elige qué zonas quiere pasar primero y qué zonas quiere pasar después. Entonces, eso ya en función a nivel individual de cada deportista. Por ejemplo, un deportista que a lo mejor prefiere hacer las zonas que le resulten más fáciles como a nivel de calentamiento y más fáciles al final porque ya está más cansado, y hacer quizás en el orden central la zona que le resulte más difícil. O sea, eso ya es la toma de decisiones en función a qué prefiere el deportista, pero nosotros como psicólogos deberíamos de saberlo, qué prefieren, cuál es su preferencia y tomar esa decisión. Depende de lo que quieran. A nivel de zonas también tienes que tomar las decisiones de cómo van a pasar ese obstáculo. Entonces una toma de decisiones, vale, voy a pasar el obstáculo o esta sección de esta manera. ¿Qué podemos trabajar en toma de decisiones con el deportista? Primero, hacer una evaluación y saber si ese deportista es más conservador o tiene un estilo más arriesgado. Recordamos que en las competiciones más importantes el ganador sería el que tiene la puntuación más alta. Entonces, y también vamos a recordar que si, por ejemplo, entramos en una zona y en el segundo obstáculo tengo una caída o pongo los dos pies, el deportista tendría que salir de la zona, por lo que ya no sumaría más puntos en esa zona. Entonces, en función a cómo vaya el deportista en la competición, a lo mejor prefiero ser más arriesgado o ser más conservador. Y aquí lo vamos a relacionar con asunción de riesgos. Si, por ejemplo, estoy al final de la competición y estoy a muy poquitos puntos del primero, por ejemplo, pero si no sumo todos los puntos no lo voy a alcanzar, pues a lo mejor me
quiero asegurar esa zona. ¿Cómo aseguro? Pues apoyo un pie, no perdería, bueno, pierdo los 10 puntos de ese obstáculo, pero puedo aspirar a tener más puntos si hay mucho riesgo. Entonces es una toma de decisiones constante y también asumir qué riesgos tengo. Entonces, ¿qué le podemos enseñar al deportista? Vale, pues partimos de la base de explicar el estilo conservador y estilo arriesgado. Entonces, depende del momento de la competición, podría beneficiar ser más conservador o más arriesgado. Entonces, tienen que tener en cuenta el marcador de otros competidores, dónde se sitúa el piloto en la competición y entonces qué decisión me podría beneficiar más. Entonces podemos trabajar en, vale, pues vamos a poner ejemplos de diferentes situaciones y posibilidades que pueden ir apareciendo y vamos a tomar las decisiones en función del análisis de pérdida y ganancia. En asunción de riesgo, sobre todo, ¿qué se pretende? Vale, pues vamos a desarrollar la capacidad del piloto para analizar las situaciones de un modo casi mecánico cuando están en competición y podemos trabajar la confianza, la concentración en estímulos relevantes, la valentía del piloto para autoproponerse asumir un riesgo o no, porque a veces es más valiente el que no asume el riesgo y asegura. Vamos a hacer un proceso de racionalizar el proceso de asumir el riesgo y que el deportista se pregunte si merece la pena y hasta dónde merece la pena llegar. En el tema de toma de decisiones, que no lo he dicho antes, a veces, y un poco relacionado con el tema de la planificación y el análisis que hace el piloto, a veces si el piloto ha planificado una forma de paso de un obstáculo, una de las preguntas que le podríamos hacer es, ¿vale? Si tú tienes un plan y todos los otros pilotos están haciendo un plan diferente al tuyo, ¿qué harías? ¿Cambiarías o confiarías en lo que tú has hecho? Que eso lo relacionamos un poco con la confianza. Esto cuando yo lo he preguntado a deportistas de más alto nivel siempre me dicen vale, primero pruebo mi plan, si no funciona, cambio y pruebo lo que quizás están haciendo los demás. Para entender un poco la asunción de riesgo y si arriesgo o aseguro, lo vamos a ver más claro en este vídeo. El deportista asegura, aquí asegura la zona apoyando un pie que no tendría los 10 puntos, pero podría seguir haciendo obstáculos. Lo vamos a ver otra vez para que lo veáis bien. Ahí asegura, pone el pie, no tengo los 10 puntos, pero puedo seguir la zona y sigo pasando los obstáculos. A eso es donde me refiero al tema de asunción de riesgo y la toma de decisiones. Otro trabajo que se hace con estos deportistas es un trabajo en visualización. A nivel innato, el deportista de trial bici ya hace un trabajo de visualización, visualiza cómo va a superar el obstáculo, cómo va a pasar la zona, por dónde tengo que pasar mejor. Entonces hacen un trabajo de visualización a nivel innato. ¿Qué le podemos aportar en el entrenamiento mental en el tema de visualización? Pues, vale, pues primero reforzar un poco el tema de, vale, ¿cómo vamos a pasar el obstáculo? Y vamos a utilizar la visualización para que la visualización sea más viva y las imágenes sean más vividas. Entonces hacemos un entrenamiento en visualización. ¿Qué cosas se pueden trabajar a través de la visualización? A nivel técnico, la técnica se puede trabajar a nivel de visualización. Podemos trabajar miedos específicos que hayan surgido con caídas, que hayan surgido con errores que hayan cometido o en zonas específicas. Entonces se puede utilizar la visualización para trabajar miedos. La visualización se puede utilizar para trabajar el tema de la confianza, incluso el exceso de confianza. Y uno de los usos que yo más le doy a la visualización es el de corregir errores. ¿Cómo se trabajaría el corregir los errores con el deportista?
primero se haría un análisis de todos los errores que haya cometido, tanto en entrenamiento como en competición. Entonces, como que se va haciendo una lista de todos los errores que he cometido, ¿vale? Vamos a aprender de esos errores. Entonces, analizamos los errores con un trabajo de visualización, pero en recuerdo. Vamos a recordar qué hemos hecho aquí exactamente. Y entonces se analiza todo lo que se ha ejecutado y se busca una nueva forma de hacerlo. Y entonces el trabajo de visualización sería, ¿vale? Vamos a visualizar lo mismo que has hecho con anterioridad, pero que se ha cometido un error, pero lo vamos a visualizar de forma correcta. Y entonces automatizamos el corregir errores de forma correcta y muy rápido. Otra de las técnicas utilizadas es el control de la activación. Se usan técnicas como biofeedback, en el tema de biofeedback con pulsaciones, con pulsómetro, técnicas de respiración para bajar o subir las pulsaciones, técnicas de relajación, técnicas de activación. ¿Para qué es importante el control de la activación si nos fijamos en este deporte? Primero, el tiempo de las zonas. Tenemos 2 minutos. Si, por ejemplo, a los 40 segundos el piloto ha pasado 4 obstáculos, pues quizás pueda hacer un control de la activación, tomarse un tiempo de recuperación porque tiene tiempo. Entonces ahí puede bajar pulsaciones, o incluso si necesita, porque ha tenido un error y necesita subir activación porque tiene que pasar la zona lo más rápido, que él sepa gestionarse. Entonces, lo que vamos a trabajar con el tema de control de activación con estos deportistas es sobre todo que sepan regularse en todos los momentos de la competición. Otro momento importante para usar el control de la activación es el tiempo que transcurre entre realizar una zona, en ejecutar una zona y hacer otra zona. Como los deportistas suelen ir seguidos, los pilotos suelen ir seguidos, pues a veces un piloto tiene que esperar a que, por ejemplo, 2 pilotos que van por delante de él hagan ese recorrido. Entonces, si pasa mucho tiempo, el deportista se enfría, pues tiene que tener una estrategia para subir pulsaciones que no le bajen demasiado. Entonces, como un trabajo de autoconocimiento y de que el deportista sepa regularse. Cuanto más técnicas de activación le enseñemos, más se podrá regular en competición y en entrenamiento. Es un deporte duro que tienen que tener resistencia y también pueden usar el control de la activación a nivel de resistencia de tanto de la zona como de todo el circuito y las vueltas que tienen que dar al circuito. El pensamiento, vuelvo a decir, porque es que lo tenemos que tener súper claro, que es un deporte de riesgo, es un deporte difícil, es un deporte que se están jugando cosas en cada ejecución. Entonces, una interferencia en pensamiento puede hacer que la concentración falle, puede tener un error, podemos tener una caída. Entonces, un trabajo a nivel de pensamiento, el deportista tiene que estar aquí y ahora, en todo momento, en lo que está haciendo. ¿Qué técnicas podemos usar a nivel de pensamiento? Pues podemos usar parada de pensamiento, autodiálogo positivo, reestructuración cognitiva. Lo que yo trabajo un poco con los deportistas es, sobre todo, identificar los pensamientos que van apareciendo en 5 momentos. Yo siempre uso 5 momentos. Una semana antes, el día previo, antes de la competición, durante la competición y después de la competición. Entonces, lo que se hace es, vamos a identificar qué pensamientos van apareciendo, vamos a observar qué pensamientos suelen aparecer. Sobre todo también, ¿vale? Si hay un buen resultado, si no hay un buen resultado, si hay un buen día, un mal día, qué pensamiento hay. Cuanto más conoces tu mente, más la puedes parar y no me gusta usar controlar porque no es control, pero más la puedes gestionar. Entonces, hacemos una identificación de pensamientos y los pensamientos que supongan una amenaza o que puedan hacer una interferencia en el rendimiento deportivo,
pues vamos a intentar gestionarlo de alguna manera, cambiarlos, pararlos o utilizar afirmaciones positivas, un método de diálogo positiva, ya adaptándonos a lo que le funciona mejor al deportista individual. Hablando con Dani, que es campeón del mundo, como Dani Segarra, que ya lo he nombrado, cuando dice que cuando hay un error, por ejemplo, tienes que tener la mente muy fría y no quedarte en ese error y pensar en la siguiente zona. No me quedo aquí, voy aquí y ahora, sigo en la siguiente zona. Y describe un poco el trabajo que tenemos que hacer. No me puedo quedar atrás porque tengo que seguir conectado con la bicicleta y tengo que seguir conectado con la siguiente zona. Entonces, es un trabajo sobre todo de aquí y ahora, un trabajo de mindfulness, de aprender a estar en lo que estoy haciendo. Gestión emocional. Sobre todo el trabajo en gestión emocional que se hace con estos deportistas es un trabajo en inteligencia emocional para que el deportista sepa identificar qué emociones van apareciendo y sobre todo aprender a gestionarlas. Entonces, a nivel individual, ¿qué emociones son las que pueden potenciar o pueden inhibir mi rendimiento deportivo? En este punto suelo utilizar la misma frecuencia que he dicho y entonces identificar las emociones que aparecen en los 5 momentos concretos de una semana antes a la competición, el día antes de la competición, qué emociones aparecen antes de competir, qué emociones aparecen durante la competición y qué emociones aparecen después de la competición, pero en 2 momentos diferentes. ¿Qué emociones aparecen cuando el rendimiento ha sido óptimo, cuando he tenido un buen resultado, cuando no he tenido un buen resultado? Entonces favorecemos el autoconocimiento del deportista. Al final, si tú te conoces a ti mismo, puedes gestionarte bien. Para el tema de gestión emocional, lo que suelo usar, que es, por si no sé si lo usáis o no, pero es la ruleta de las emociones, la plastifico porque es muy visual y entonces con un rotulado marcador de pizarra, venga, ¿cómo te sientes en este momento? Entonces le ponen un puntito y es muy fácil y muy visual, vale, pues me siento así. Entonces, como una herramienta muy sencilla que nos puede dar muchos datos. Las emociones que a mí me hagan interferencia o me inhiban mi rendimiento, vamos a aprender a gestionarlas. Las que me potencien, vamos a ver por qué me potencian. Entonces, el trabajo en gestión emocional es, ¿vale? Vamos a facilitar el aprendizaje del deportista y que haga una interpretación positiva de esas emociones. Y le vamos a dotar con estrategias para que sepa gestionarse emocionalmente, sobre todo en los momentos más decisivos y los momentos que corran mayor riesgo. En resolución de problemas, muchas veces nos vamos a encontrar deportistas que de repente una zona no sale, aparece incluso, como he dicho antes, de que la primera vuelta había salido bien y de repente la segunda no sale como tiene que salir. Entonces, vale, pueden aparecer problemas durante la competición. ¿Cómo voy a resolverlos? Entonces, un trabajo que a nivel como psicólogo y a nivel psicológico podemos trabajar con anterioridad. ¿Cómo podemos hacer? Vale, pues podemos hacer un protocolo de actuación. Si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Entonces dotamos al deportista de recursos y estrategias para que sea resolutivo y que sea rápido. Por lo general, cuando aparece una zona, que aparece una problemática, por X factores puede aparecer, entonces el protocolo que se suele hacer es relajarme, o sea, un control de activación y uso técnica para bajar pulsación y para relajarme, tomo unos segundos para volver a la calma y para buscar una estrategia diferente y cambio de estrategia. Entonces, pero si vamos trabajando con un protocolo de actuación ante los posibles problemas que puedan ir apareciendo, pues el deportista va a ser más rápido. Bueno, he explicado un poco todas las variables, pero porque el objetivo que tenía es, primero vamos a entender un poquito el deporte que es el trial bici, porque es un deporte minoritario,
Y si en algún momento como profesionales os llega un deportista con estas características, que sepáis, ¿vale?, qué podemos hacer en cada variable psicológica que hace interferencia en este deporte. Entonces, bueno, esta diapositiva es un poco resumen de todas las variables que hemos visto. Si en algún momento tenéis alguna duda, podéis preguntarme, tenéis el correo y todo, entonces porque lo he explicado muy rápido todo para que me diese tiempo, pero están todas las variables que se pueden trabajar con el piloto de trial bici. He querido nombrar aquí a Dani Cegarra porque me gusta mucho cómo explica el piloto que llega al podio. Y él dice que el piloto que llega al podio al final es el que hace el trial más inteligente. ¿Qué quiere decir esto? El trial bici no es solo ejecución y que se me dé bien, sino que influyen muchos factores. Tienen que tomar decisiones, tienen que pensar en la puntuación, porque al final son puntuación, ¿qué hago? Que aquí quizás me tengo que asegurar, aquí no. Entonces, quien hace el trial más inteligente al final son las personas que llegan al podio. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco, para seguir disfrutando del deporte, porque es un deporte chulísimo, quien lo conozca lo sabe, y os voy a poner un vídeo para que lo veáis un poco en vivo. Matemáticamente se convertirá en el campeón del mundo. Daniel Cegarra pasa de los últimos pasos. Bueno, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias y espero que os haya aportado. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, María Luisa. Y Ana, pues muchas gracias por darme el relevo y darme la oportunidad de disfrutar desde el principio. La verdad es que... Un placer. Vamos sumando los que colaboramos en estas grandes charlas, ¿no? Fantástico, de verdad. Muchas felicidades, María Luisa. Muchas gracias. Te iba a preguntar cuál es la nación número 1 en el mundo, pero es España, por lo que veo. Es España. Sí. No cabe ninguna duda. Y bueno, pues... Y que no se conoce, es que no se conoce. Efectivamente. Por eso quería hacerle como un homenaje. Tenemos 4 campeones del mundo, que el campeonato del mundo fue en septiembre. Pues fantástico. Tenía algunas preguntas en relación con tu exposición. A ver, ¿se celebran los trofeos con cualquier condición meteorológica? ¿A cualquier hora? ¿Los árbitros o los jueces determinan que se queda suspendida la competición por algún motivo, en algún momento? Que yo conozca, no se han suspendido ninguna en el trabajo que yo he realizado, pero si las condiciones son, imagínate, una rueda en un tronco mojado. Claro, ahí voy, efectivamente. Entonces, Niebla.
Y entonces sí, a nivel de reglamento, que no lo pone, es que tengo el reglamento aquí que lo he cogido, pero no pone el tema de cuándo se suspende, pero claro, si las condiciones meteorológicas afectan al riesgo del deportista, que corra peligro, por supuesto no se haría. Es que es un deporte peligroso, o sea, es que es un deporte que implica mucho riesgo. Bueno, va la segunda pregunta. Me ha gustado la pregunta. De 3 que tengo. Comentabas los momentos, ¿no?, en los que aplicabas la gestión emocional, Sí. La planificación, etcétera. Cuando dices que el deportista o su entrenador o los dos pueden ver previamente el circuito, ¿lo tienen que memorizar o pueden fotografiarlo? Muchos casi todos lo memorizan, sí lo podrían fotografiar, porque son circuitos, por lo general está abierto, o sea que es como, de hecho lo suelen poner para la competición, que muchas veces el circuito ni siquiera está todo el año, o sea, simplemente lo montan para la competición. Entonces, el día de antes sí se suele marcar el circuito, que está marcado con las flechitas de colores, se va marcando y el deportista puede ir a verlo, pero no puede probarlo. Vale. Estaba haciendo un símil con carreras de orientación, que Exacto. el circuito lo saben pero no pueden hacerlo. Exactamente. De alguna manera lo visualizan en el plano, en el mapa. Sí, pero como ya tienen tanto control, no necesitan fotografiarlo, o sea que tienen mucha percepción fotográfica. Entonces no suelen fotografiarlo. Porque rápidamente saben... Exactamente, es que lo llevan innato, es que a mí me sorprende muchísimo. Y por último, la capacidad. Por último, una pregunta relacionada con la confianza. Hablabas de que tenían que tener confianza plena, ¿verdad? Sí. Y has hecho una distinción que no me ha quedado clara, no sé si lo has expresado, seguramente no haya puesto demasiada atención. No, a lo mejor no lo he explicado bien. La distinción entre exceso de confianza y falsa confianza. ¿Hay una distinción? Lo tengo, la distinción sobre todo se hace en deporte de motor, cuando esos términos lo utilizaba en deporte de motor, tanto en carreras de velocidad como en motocross. Falsa confianza es como el piloto que cree que tiene confianza, pero en realidad no es real. O sea, es como un autoconvencimiento de que, pero esa confianza no es real. Es como... Es que no sé si sé explicarlo con palabras, pero un exceso de confianza es yo estoy súper confiado en esto y de hecho, que es lo que en este deporte es lo que podemos encontrar, un exceso de confianza en el sentido de tengo tanta confianza que mi atención no es plena, porque sé que lo voy a hacer. Una falsa confianza sería creo que tengo confianza, pero en realidad no es real. Vale. O sea, es como un término diferente. Sí. Porque yo sí lo creo, pero no es real. Al final también ambas afectan también al entrenamiento, ¿no? Exacto. En la manera en la que afronto el entrenamiento y esa visión de los detalles que hay que pulir. Si yo tengo una falsa confianza, a lo mejor me pongo no doy importancia porque siento que esa parte ya la domino, ¿no? No hay una autocrítica. A lo mejor puede entrar también ese factor. Efectivamente, pero que realmente no es por exceso, no son personas que estoy confiada, es como yo creo que tengo confianza, pero después el rendimiento deportivo me está demostrando que no tienes confianza, porque algo está fallando allí, pero no va por exceso, es por una falsa percepción, que es lo que dices tú, Ana. Es que es difícil de explicar. Es difícil de explicar con palabras. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería un poco lo que ha sido más desafiante de trabajar para ti con este deporte? Porque imagino que efectivamente ha sido, bueno, y he tenido la oportunidad de poder compartirlo contigo, ¿no? Lo importante que ha sido adentrarte en este deporte, ¿no? Y lo especial y diferente, aunque lo puedas luego transferir, probablemente por lo que has hecho también, has transferido muchas cosas de la parte de motor a ese tipo de deporte, a nivel de sensaciones y de afrontamiento de la competición. Pero ¿qué ha sido para ti lo más complejo al adentrarte en este deporte a la hora de trabajarlo y transferírselo a tus deportistas? ¿Y qué crees que ha sido lo más complicado, ¿no? Como el área que
que hay que pulir más. Si a mí me toca un deportista de trial bici, ¿a qué le tengo que dar valor? ¿A qué tengo que priorizar para poder asentar las bases para luego poder evolucionar el desarrollo? Vale, pues... Como captar, o sea, sí, probablemente, o sea, quiero decirte, está en el desarrollo de toda tu ponencia, pero para poder hacer no, pero sí te he entendido. Claves y claras como psicóloga y luego de tu vivencia y experiencia, y luego, por otro lado, la interpretación que haces tú con este tipo de deportistas. Yo, en primer lugar, lo que haría una diferenciación entre un deportista de alto rendimiento, que por ejemplo es como el Dani Cegarra, que lo he nombrado, que no he trabajado con él, pero sí le he hecho muchas entrevistas y me ha dado mucha información porque quería ver también la mentalidad del ganador. Él nunca ha trabajado con psicólogo, pero hace las variables muy innatas. O sea, todo lo que yo trabajo con otros deportistas, que quizás más a nivel amateur, lo hace de manera muy innata. Entonces, primera diferenciación es, vale, estoy trabajando con un deportista de alto rendimiento que hace las cosas tan fáciles que lo difícil lo hacen fácil, que es impresionante. Entonces, son cosas de pulir, hay que pulir otro tipo de factores. Después tenemos deportistas más a nivel más de rendimiento más normal, y entonces se trabaja de manera súper diferente. Por ejemplo, a nivel técnico la técnica no está pulida, a nivel miedo hay muchos miedos que influyen en el rendimiento incluso. Entonces como que todo es como más difícil. O sea, si me dices que es más difícil de trabajar, pues sin duda con un deportista que quizás no tiene un rendimiento tan alto, y entonces hay que enfrentarnos a muchos miedos, a mucho aprendizaje a nivel técnico, a probar 1000 cosas para que lleguen a ese rendimiento. Entonces, por eso quizá habría que hacer esa distinción. ¿Con qué deportista trabajamos? ¿Con un deportista más de bajo nivel o de nivel medio, o un deportista de alto rendimiento que ya pulimos otras cosas? Más difícil trabajar con un deportista que todavía no ha llegado a un alto rendimiento. Porque la lucha, nos encontramos con una lucha y un acompañamiento que tenemos que tenerlo allí. El deportista de alto rendimiento que gana y que tiene podios es muy fácil de trabajar. Entonces, complicación, deportista que no llega a ese nivel, que es con el que más trabajo. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Pues por lo que veo no hay más, no hay más preguntas en el chat. Yo quería darte las gracias especialmente porque para mí me ha hecho muchísima ilusión tenerte en este ciclo de conferencias. Hemos compartido mucho en el mundo del deporte y bueno, y en lo personal, por supuesto, ya hemos labrado una amistad gracias al deporte. Exactamente. Y es muy especial para mí que estés hoy aquí y espero que en los próximos ciclos vengas con a acercarnos también a otros deportes con los que estés trabajando, por ejemplo el tiro con arco también. Lo dejo caer. Y nada, que muchísimas gracias. Recordar que el próximo lunes 29 tenemos otra conferencia a las 7 de la tarde con Cristian, que nos hablará ya de deporte de equipo. Y bueno, que nuevamente muchísimas gracias, tanto a ti por acompañarnos hoy como ponente, como a las personas que nos acompañan hoy. Y bienvenido a Santiago también en este ciclo de conferencias y muchísimas gracias por ayudarme con la presentación y con todas tus preguntas. Muchas gracias, Ana. María Luisa, pues muchísimas gracias también, y ha sido un lujo, siempre aprendiendo, y bueno, por vuestra generosidad, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Pues un abrazo enorme a todos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gracias a todos.